Y mire, como un llamado para asegurar mejores condiciones y visibilizar los problemas que tienen de los integrantes de las etnias, hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena. En la Ciudad de México habitan cerca de 160,000 mujeres indígenas, de acuerdo a la encuesta intercensal 2015 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De este número, 393 mujeres indígenas de 5 años y más habla lengua indígena, pero no español, y más de 8,000 del mismo rango de edad habla alguna lengua indígena y tiene condición de habla de español no especificada, lo que les genera más vulnerabilidad, indica Alejandro Robledo, coordinador general de Derechos Indígenas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Una mujer que tiene que pasar en México lo que tiene que pasar, desgraciadamente, la violencia, desigualdad, discriminación. Ahora una mujer indígena es más difícil, y tenemos casos que estamos, por ejemplo, atendiendo mujeres indígenas monolingües, es decir, que solamente hablan su lengua, inmigrantes. La Ciudad de México es una de las 5 entidades en donde se concentra gran parte de la población indígena en el país, por lo que el gobierno capitalino ha implementado acciones para respetar y visibilizar los derechos de las mujeres indígenas. Muestra de esto es el reconocimiento de las comunidades indígenas en la Carta Magna de la capital. Una cuestión muy avanzada en el tema de derechos de pueblos indígenas y de personas indígenas, porque considera incluso la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho a los Pueblos Indígenas. En la Ciudad de México hay diversas cifras. Sin embargo, en la actualidad, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México implementa programas para apoyar, impulsar y promover los derechos humanos y costumbres de las mujeres indígenas. Mariana Sánchez, 21 Noticias.